indignados. Hay abusadores en los countries, en las villas, en los clubes, en las iglesias. Por ende, hay niños abusados en todos lados. Este tema sigue siendo un tabú y por eso de esto no se habla. Entre las creencias que perpetúan esta problemática en Córdoba está la de creer que los abusadores sexuales son enfermos mentales fácil de identificar. Un grave error, porque muchas veces suelen ser hombres y mujeres normales, con vidas normales, solo que tienen una doble personalidad que está oculta. El victimario de abuso sexual tiene este aspecto, ¿sí?, el que expresa en el abuso, lo tiene disociado de su personalidad, no porque no lo conozca, lo conoce, pero está oculto. Entonces tiene una máscara, digamos, para la sociedad, para la familia, para el trabajo, ¿sí? Y en el acto del abuso se quita la máscara y expresa este aspecto. Y son psicópatas, son perversos psicópatas y no son doble personalidad. No piensa, porque uno viéndolo realmente no podés creer, no lo crees. Lo único que lo crees cuando ves a esta persona y ves al niño, entonces sí te das cuenta, porque si lo ves a él solo, como pasa en la justicia, porque la justicia lo ve solamente a él, bueno, no creerá. Son personas que van a disimular porque saben que es socialmente condenado o cuestionado, entonces van a disimular este aspecto y aparentemente parecen personas que el excelente padre, el excelente vecino, el excelente trabajador, ¿sí? Pero tienen este aspectito como guardado, por decirlo así, escondido. La mayor parte de las veces es varón. Eso creo que es consecuencia de una concepción machista que nosotros tenemos incorporada y que se empieza a desdibujar con el paso del tiempo, pero en que ciertos aspectos está conformada de esa manera. Cada vez vemos más mujeres también. Antes se veían muy pocas mujeres victimarias y ahora se ven cada vez más. Y calculo que tiene que ver con la forma en que evoluciona la sociedad, con la forma en que evolucionan las identificaciones y con la liberación de la represión general que hay, tanto de la agresividad como de todo tipo de expresión personal. Digamos, cada vez hay menos filtros para expresarse. ¿Vos qué crees? ¿Es posible que un abusador deje de serlo alguna vez? Depende del abusador. El abusador que tiene más rasgos neuróticos, es decir, el abusador que tiene más autorreflexión, que puede tener sentimientos de culpa, que es más introspectivo, que es más empático, puede recuperarse o puede, si no pierde la fantasía sexual, puede no perder la fantasía sexual, porque se trata también de eso. Puede continuar la fantasía sexual, pero puede reprimir la expresión de la fantasía, de la excitación hacia el niño. Una de las cuestiones más importantes para poder rehabilitar a personas que han cometido estas agresiones es de que esa persona sea capaz de reconocer su responsabilidad en el acto. Caso contrario, es imposible una rehabilitación. Cuando son más psicopáticos, es decir, son personas más actuadoras y que en este actuar no sienten culpa ni remordimiento por las consecuencias lesivas hacia terceros de estas conductas, son mucho más difíciles de recuperar. A diferencia del maltrato físico que deja secuelas en el cuerpo, el abuso sexual en niños es muy difícil de detectar. Muchas veces esto suele traducirse en roces, caricias, exhibicionismo y siempre en un clima de aparente afecto. Ese niño experimenta una gran contradicción, porque ese adulto en el que confía lo está perturbando. Y ella sigue como puede, porque sufre de depresiones, se le cambió totalmente, tiene un carácter difícil, tiene asistencia psicológica, digamos como puede también. Si el abuso sexual empieza a temprana edad y continúa en el tiempo, ¿sí?, es altamente lesivo para la personalidad,
porque los rasgos que se van desarrollando y los mecanismos que se van desarrollando para tolerar el abuso terminan formando parte estructural de la personalidad, porque en esa época se configura la estructura de personalidad. Una vez que estos rasgos, como la disociación, por ejemplo, pasa a formar parte de la estructura y se incorpora como patrón de respuestas a las situaciones, la afectación es grave, gravísima, puede incluso hasta despertar un trastorno de identidad. En el 80% de los casos de personalidad múltiple se ve que ha habido abusos de distinta índole en esos niños, han pasado traumas de distinta índole y continuados en el tiempo. Es bastante difícil el día a día con ella porque la familia también les resulta difícil tratar y qué no hacer y qué hacer ante estas situaciones, ante los comportamientos de estas víctimas. Se supone que a mayor edad hay mayor capacidad para simbolizar, es decir, para poder explicar lo que está pasando. Lo que pasa es que depende de quién haya sido el abusador y cómo se haya producido el abuso y de cuánto tiempo, ¿sí? Y depende también de la vulnerabilidad previa del niño o del adolescente o del adulto. Uno también tiene que luchar como, si se quiere, parte de víctima, porque también es de la familia y también sufrís el dolor de que se te desestructuró toda tu familia. El abuso sexual infantil termina afectando a todo el entorno del niño. Muchas familias, al advertir esta situación, comienzan a transitar un camino de dolor irreparable, porque saben que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Si no hace terapia, sí, lleva carga para toda su vida. Depende mucho del tipo, de cómo se ha producido el abuso. Es decir, hay varios factores y muchas variables que van a influir en cómo va a procesar esa información traumática el niño. Es importante sostener un tratamiento, obviamente, pero fundamentalmente con el entorno familiar. Va a depender de cómo reaccione el entorno para aliviar la situación traumática que vivió el niño. Según los especialistas, si este niño que ha sido víctima del abuso sexual está bien contenido desde lo psíquico y desde lo emocional, las posibilidades de que este pequeño lleve una vida feliz son mucho mayores. Cualquier persona que haya vivido en su infancia una situación de abuso, que pueda tener la contención o familiar o social adecuada, es decir, muchas veces no cuentan con lazos familiares fuertes y afectivos, pero pueden contar o ir construyendo grupos de amigos o en la escuela o en alguna otra instancia de socialización. Y en muchos casos, lo recomendable, casi en el 100% de los casos, la ayuda terapéutica. Se puede construir una vida feliz aún habiendo pasado por esta situación. Las estadísticas de los delitos contra la integridad sexual de los menores marcan un alto crecimiento. Sin embargo, no existe consenso acerca de si se trata de un aumento en los casos efectivamente denunciados o si se trata de un aumento de los casos reales de abuso. Los datos indican que el 79% de las víctimas son mujeres, que en el 66% de los casos el abusador pertenece al entorno familiar de la víctima y que en el 74% de los casos son menores de edad. El 18% de los casos de abuso sexual son de niños de entre 0 y 5 años, el 26% de 6 a 10 años y el 29% de niños y adolescentes de entre 11 y 17 años. De acuerdo a la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y el Abuso Infantil, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 8 varones serán abusados antes de cumplir los 18 años. El 38% de los casos de abusos fueron perpetrados por algún familiar de la víctima, el 26% por algún conocido y el 4% por un profesor, en general hombre. Solo el 32% de los casos fueron perpetrados por algún desconocido. El 25% de los abusos ocurrieron en la calle, el 20% en algún lugar de paso o tránsito habitual y el 55% en la propia casa familiar o en la casa de los abuelos.
El 62% de las personas abusadas manifiestan no haber pedido ningún tipo de ayuda. El 16% manifiesta haber pedido ayuda y no haberla recibido adecuadamente, y solo el 22% haber pedido ayuda y haberla recibido. En una investigación realizada con niños maltratados y sus familias, en el 90% de los casos se encontró que los padres habían sido maltratados cuando eran niños. Por eso los especialistas recomiendan trabajar en conjunto con la familia, porque se trata de un círculo vicioso que difícilmente se termine sin un abordaje integral. ¿Es posible prevenir el abuso sexual en los niños? ¿Acaso existen algunos indicios que como sociedad nos permitan estar alertas y atentos a este flagelo? Quédate ahí porque las respuestas llegan en el próximo bloque. Damos vuelta a la página y entramos a otra sección de nuestro programa. Sabemos que todos los días pasan cosas que realmente te indignan. Eso se plasma en este momento, en El Indignado. La casa que está de fondo se vendió a 50.000 pesos aquí en San Francisco, a 9 cuadras del centro. El valor real es de casi 400.000. ¿Por qué? Porque los familiares de un hombre que ya falleció aseguran que firmó la cesión de la casa cuando estaba moribundo, internado en un geriátrico y bajo los efectos de la morfina. Están indignados y ellos quieren contar su historia también. Esta historia comienza... llega a mi oficina el señor Germán Ayaza y me comenta de que él tenía su padre que había fallecido unos meses antes. En el 2010 arranca con una metástasis cerebral, que ya anteriormente en el 2009 le habían sacado un riñón, y luego de una operación de más de 5 horas con un neurocirujano local, él sale del postoperatorio muy delicado. Luego de pasarle las noches algunos meses y ver cómo él empeoraba, en conformidad con la familia, deciden colocarlo en un geriátrico. El geriátrico donde estaba mi padre es geriátrico El Rosedal, ubicado en Pueyrredón 161, acá de San Francisco, y el 6 de octubre, estando en estado muy terminal, casi en la mitad de su peso, y también consumía morfina cada 8 horas, le hacen firmar una cesión de derecho, cediendo una casa. Este señor que estaba moribundo y agonizando, firmó una transacción por un precio 6 veces menor. Esta casa estaba cotizada en $300.000. Obvio que en ese momento me di cuenta de que estábamos ante una lesión grave, enorme, hablando civilmente. Por lo tanto, a simple vista, cualquier persona con conocimiento medio se da cuenta de que una casa no puede valer 50.000 pesos. Indignados. Graciela Adela Tavitian. Me indigna la ola de robos que hay. Son las consecuencias de la inacción de las máximas autoridades de la provincia de Córdoba, ya que la misma es una zona liberada por los narcotraficantes que están insertos en la Policía Federal, Provincial, Justicia y el gobierno actual. Hermeregildo Lice. Me indigna que APROS haya subido a todos los afiliados voluntarios del Plan 1 el costo a 100% sin aviso previo. Yo me di de baja porque después de ser socio por más de un año, me parece que dan un servicio regular. Estudio Contable y Gestión de Empresas Leiva Bischoff. Asesoramiento en Administración, Laboral, Impuestos, Contable. (455-5721, 457-5798), www.leivabischoff.com.ar.